Nunca imaginé que llegaría el día en que vería a mi sobrino de una manera diferente. Pero todo cambió durante aquel fin de semana en que mi hermana me pidió que lo cuidara mientras ella viajaba. Me pareció algo sencillo. Después de todo, él ya era un joven, un hombre hecho y derecho, aunque yo seguía viéndolo como el niño que había visto crecer. O al menos eso pensaba. Desde el momento en que llegó a mi casa, me di cuenta de que algo en él había cambiado. No era el mismo chico tímido y juguetón de antes. Ahora su mirada tenía un brillo especial, una seguridad que nunca había notado. Me hablaba con una confianza nueva, como si ya no fuera mi sobrino, sino un hombre dispuesto a desafiar cualquier límite. La primera noche, todo ocurrió de manera inocente. Cenamos juntos, conversamos sobre cosas triviales y luego nos acomodamos en el sofá para ver una película. Pero la tensión en el ambiente era palpable. Su cercanía me hacía sentir una calidez extraña. Su aroma era embriagador y su voz ronca, susurrando comentarios sobre la trama, me estremecía sin razón aparente. Intenté ignorarlo, pensar que era solo mi imaginación. Pero cuando sin querer nuestras manos se rozaron, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. «Tía, estás temblando», me dijo, con una sonrisa traviesa. «Debe ser el frío», mentí, apartando la mirada, pero él no parecía convencido. Se acercó un poco más y, sin preguntar, me cubrió con una manta. Su brazo quedó alrededor de mis hombros y mi corazón empezó a latir más rápido. Cada minuto que pasaba se sentía más eléctrico, como si una energía invisible nos atrajera sin remedio. Intenté levantarme, poner distancia, pero él fue más rápido. Tomó mi mano con suavidad y la sostuvo entre las suyas. Sus dedos eran firmes, cálidos, y su mirada intensa me atrapó en un hechizo del que no podía escapar. «Siempre me has gustado, tía. Desde hace tiempo», confesó con un tono seguro y al mismo tiempo vulnerable. Sentí que mi respiración se entrecortaba. No sabía qué responder. Mi mente me decía que aquello estaba mal, pero mi cuerpo reaccionaba de otra manera. No me atrevería a admitirlo, pero una parte de mí se sintió halagada, deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. El ambiente se volvió más denso. Nos miramos en silencio, como si en ese momento el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros dos. Mi corazón latía con fuerza, mis labios temblaban y el deseo latente entre nosotros se hacía cada vez más evidente. Pero en el último segundo me aparté. Me puse de pie rápidamente, sin saber qué decir ni cómo actuar. «Es tarde, deberíamos dormir», dije con voz temblorosa. Mi sobrino asintió, pero en su expresión había algo más, como si supiera que aquello no había terminado, que solo era el inicio de algo que ninguno de los dos podría controlar. Y en mi interior, yo también lo sabía. Había pasado un tiempo desde aquel encuentro que nunca imaginé vivir, pero que me dejó marcada de una forma que no podía explicar. El recuerdo de lo sucedido con mi sobrino seguía vivo en mi mente, y aunque intentaba distraerme con mis actividades cotidianas, cada vez que lo veía, sentía un fuego interno que no podía ignorar. Me debatía entre la culpa y el deseo, entre lo que estaba bien y lo que mi cuerpo anhelaba. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el escritorio de mi casa, escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba él, con su sonrisa inocente pero con esa mirada que me hacía temblar. Me explicó que había tenido un problema con su auto y que necesitaba usar mi computadora para buscar un mecánico. Intenté actuar natural, pero mi corazón se aceleraba a medida que él se adentraba en mi casa. Mientras él estaba sentado frente a la computadora, no podía evitar observarlo desde la cocina. Había algo en su presencia que me desarmaba. Su juventud contrastaba con mi experiencia, y eso me atraía aún más. Decidí acercarme con una taza de café para ambos, tratando de mantener una conversación casual, aunque por dentro sentía que el ambiente se cargaba de tensión. «Tía, ¿te pasa algo?», me preguntó de repente, con esa curiosidad que tanto lo caracterizaba. Negué con una sonrisa, aunque sabía que mi rostro seguramente me delataba. Entonces, sin previo aviso, él tomó mi mano mientras le pasaba la taza de café. «Es que últimamente te noto diferente conmigo», dijo mirándome fijamente a los ojos. Su sinceridad me tomó por sorpresa. Sentí como un rubor subía por mis mejillas. Intenté retirar mi mano, pero él la sostuvo con firmeza, aunque sin ser brusco. Había algo en su mirada que me desarmaba por completo. «No deberíamos estar teniendo esta conversación», murmuré, bajando la mirada. «Quizá no, pero es inevitable», respondió, acercándose un poco más.
El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar el latido de mi corazón. En ese momento sentí que la distancia entre nosotros se desvanecía. Él se levantó de la silla, quedando a solo unos centímetros de mí. Su altura me hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo me daba una extraña sensación de protección. «Tía, no puedo dejar de pensar en ti desde aquella vez», confesó, su voz apenas un susurro. Sus palabras encendieron algo en mí que había intentado reprimir. Quería detenerlo, pero mi cuerpo no respondía a lo que mi mente intentaba ordenar. Cuando levanté la mirada, sus labios estaban tan cerca de los míos que podía sentir su respiración. Fue entonces cuando sucedió. Me besó con una mezcla de timidez y decisión, como si estuviera explorando un terreno desconocido, pero al mismo tiempo irresistiblemente atrayente. Intenté resistirme, pero mi cuerpo lo traicionaba. Mi mano se posó en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, tan acelerados como los míos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, y todo lo demás dejara de importar. Nos alejamos por un momento, mirándonos fijamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente era un torbellino de emociones, pero no tuve tiempo de reflexionar demasiado porque él me tomó de la mano y me llevó al sofá. Nos sentamos juntos, y aunque intentábamos hablar, las palabras no fluían. En su lugar, fueron sus caricias las que comenzaron a hablar por él. Sus dedos trazaban líneas invisibles en mi piel, mientras yo me dejaba llevar por una sensación de calor y deseo que no podía controlar. Su juventud y pasión chocaban con mi experiencia, creando un equilibrio perfecto entre lo prohibido y lo inevitable. «Esto no está bien», murmuré nuevamente, aunque mi voz carecía de convicción. «Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti?», respondió con una sinceridad que me desarmó por completo. Sus palabras rompieron las últimas barreras que quedaban dentro de mí. No podía seguir luchando contra lo que sentía. Dejé que el momento nos envolviera por completo, entregándome a él de una manera que nunca imaginé posible. Era como si estuviéramos en nuestro propio mundo, alejados de todo juicio y culpa. La tarde pasó entre susurros y caricias, entre miradas cómplices y confesiones que nunca pensé escuchar. Sabía que lo que estábamos haciendo tenía consecuencias, pero en ese momento no me importaba. Estaba viviendo algo que nunca creí posible, y aunque mi mente seguía llena de dudas, mi corazón y mi cuerpo no podían negar lo que sentían. Cuando finalmente la noche cayó, nos quedamos abrazados en el sofá, en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Sabíamos que nuestra relación nunca volvería a ser la misma, pero en el fondo, ninguno de los dos quería regresar al punto de partida. Habíamos cruzado una línea, y aunque el camino que se abría frente a nosotros estaba lleno de incertidumbre, no podía evitar sentir una extraña mezcla de emoción y miedo por lo que vendría después. Mientras sigo escribiendo esto, me encuentro en una mezcla de emociones que no puedo ignorar. Esa noche, cuando Julián y yo cruzamos una línea que nunca creíamos cruzar, algo dentro de mí cambió. Y aunque una parte de mí se siente invadida por la culpa, otra no puede dejar de revivir cada instante con una intensidad que me deja sin aliento. La siguiente mañana, el sol entraba por las cortinas de mi habitación. Me desperté antes que él, y lo primero que hice fue observarlo dormir. Parecía tan tranquilo, tan diferente al Julián seguro y decidido de la noche anterior. Me acerqué para acariciar su cabello suavemente, intentando entender en silencio cómo habíamos llegado hasta ese punto. Cuando abrió los ojos, me sonrió de una forma que me desarmó. «Buenos días», dijo con voz ronca y una calidez que nunca había sentido antes. En ese momento, comprendí que las cosas ya no volverían a ser como antes. Pasamos toda la mañana juntos, evitando hablar de lo que había sucedido pero incapaces de separarnos. Hicimos el desayuno juntos, riéndonos de pequeñas cosas y fingiendo que éramos dos personas comunes compartiendo una mañana cualquiera. Pero el ambiente estaba cargado de tensión, una tensión que ninguno de los dos quería abordar directamente. Todo dio un giro inesperado cuando Julián se acercó mientras lavaba los platos. Su mano tocó la mía, y de pronto, estaba justo detrás de mí, sus labios rozando mi cuello. «Luisa», susurró, y ese fue el fin de mi resistencia. Me giré y lo besé, esta vez con la misma urgencia y pasión que habíamos compartido la noche anterior. El día continuó con momentos furtivos de contacto, como si no pudiéramos mantenernos alejados el uno del otro. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, era como si el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Me sentía viva, deseada y completamente atrapada por una emoción que no podía controlar.
Sin embargo, sabía que teníamos que hablar. No podíamos seguir ignorando lo que había sucedido, fingiendo que no había consecuencias. Esa tarde, después de tanto evitar el tema, finalmente me senté con él en la sala. «Julián», comencé, mi voz temblando un poco. «Lo que sucedió entre nosotros no puede seguir pasando». Mis palabras eran firmes, pero mi corazón latía con fuerza, porque en el fondo una parte de mí no quería que él estuviera de acuerdo. Pero su respuesta me tomó por sorpresa. «Luisa, yo sé que esto es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Y sé que tú tampoco puedes». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de sinceridad y determinación. Esas palabras derribaron mis defensas. Nos abrazamos en silencio, como si ese simple gesto pudiera resolver todo. Pero sabíamos que el mundo no sería tan indulgente. Sabíamos que esto era un secreto que teníamos que guardar cuidadosamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro con Julián estaba lleno de pasión y también de una creciente preocupación. Cada vez que alguien nos veía juntos, me preguntaba si podían notar algo diferente. Pero él siempre encontraba la manera de tranquilizarme, asegurándome que todo estaría bien. Finalmente, una noche, mientras estábamos solos en la terraza mirando las estrellas, Julián me tomó de la mano. «No sé qué nos depara el futuro, pero es que no quiero perderte, Luisa. Eres demasiado importante para mí». Sus palabras eran un recordatorio de que, aunque nuestra situación era complicada, había algo real entre nosotros, algo que valía la pena atesorar, incluso si eso significaba enfrentarnos a nuestros propios miedos y dudas. Mientras escribo esto, no puedo evitar pensar en cómo nuestra historia está lejos de terminar. Julián y yo estamos navegando en un terreno incierto, pero una cosa es segura: no me arrepiento de haber cruzado esa línea, porque a pesar de todo, él ha despertado en mí una pasión y una conexión que nunca había experimentado antes. Y eso, para mí, lo vale todo. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y secretos. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas confesiones. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué opinas. Hasta la próxima en Confesiones Privadas.